31 de diciembre de este año ya no va a haber cepo en el país, que es uno de los grandes temas pendientes que tiene la normalización de la economía nacional. Vamos a analizar este anuncio y la marcha de la economía con José Simonella, economista, con quien ya estamos en comunicación. ¿Qué tal, José? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, Marcos. Bien, muchas gracias, José. Bueno, no puedo evitar preguntarte, José, pero quiero verlo desde el punto de vista económico. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto que está ocurriendo con el escándalo de la criptomoneda Libra? ¿Ves que puede tener algún efecto más que nada en la confiabilidad del plan y en la credibilidad de quienes ejecutan el plan económico, que son el presidente y el ministro? Yo creo que tiene un impacto fuerte en la última de las opciones que diste, en la credibilidad del presidente, que era muy alta y que a partir de esto, digo, quedado demostrado una impericia o una falta de cuidado o que no están los resortes necesarios institucionales para asegurar la opinión en temas relevantes. Digo, no está en juego el éxito que pueda tener el plan de estabilización, pero sí está en juego la credibilidad del presidente, que en el caso argentino es muy relevante porque mucho de lo que se logró por el apoyo de la gente y por la confianza de los agentes económicos en lo que decía el presidente. Si esa palabra se devalúa, obviamente el ministro de Economía va a tener que hacer un esfuerzo mayor para que el tema expectativas pueda ser controlado. Al tema de la fijación de su tuit el viernes, se le sumó la nota del lunes, donde utilizando un periodista, te diría casi militante o militante, para aclarar los temas y para brindar mayor certidumbre al respecto, lo que terminó generando era mayor incertidumbre, con preguntas arregladas, con interrupciones en la grabación para cambiar la pregunta, con, digamos, aseveraciones que por un lado dejan mucha duda, porque inicia el presidente diciendo que lo que él hizo fue apoyar un proyecto donde era para apoyar a las pymes y a los emprendedores, y arregló enseguida cuando le dicen sí, pero perjudicaste mucha gente, dice bueno, pero eran todos timberos. Entonces, Claro. en definitiva, querías apoyar la producción argentina con un casino, claramente ahí hay una dicotomía muy fuerte, que el presidente mismo lo manifestó en su discurso y que obviamente me parece que esa nota, en lugar de haber aclarado muchos puntos, generó mayor preocupación en el entorno del presidente. Sí, lo peor que puede pasar, ¿no? Cuando se da una nota para llevar certidumbre y que produzca lo contrario, bueno, hay un efecto boomerang ahí, ¿no? Bastante riesgoso. Hay un efecto boomerang y por otro lado me parece que el presidente eh, empeñó un capital muy grande que había hecho en consenso internacional sobre su figura. Rápidamente el mundo se hizo eco de esta situación. Los Estados Unidos son muy celosos de cuidar la transparencia y de defender a los inversores. Y me parece que esta investigación que abre la SEC, donde interviene el FBI y demás, no lo ayuda el presidente. Así que yo te diría que la verdad que una muy triste noticia para la economía en general, porque si bien no va a torcer el rumbo del plan de estabilización, sí creo que genera algunos ruidos, recalentando un poquito el tipo de cambio, obligándolo al gobierno a tener que salir a intervenir en los mercados libres y legales del dólar, el dólar MEP y el dólar contado con liqui, en un momento donde está acumulando las reservas para honrar compromisos y por otro lado tratando de poder avanzar en un acuerdo con el fondo que se le hace difícil con esta política de
tipo de cambio que tiene. José, mientras tanto el gobierno hace anuncios, ¿no? Para dar una imagen de normalidad. Todo sigue sobre rieles, pretende transmitir el gobierno. Uno de los anuncios fue del presidente, bueno, el 31 de diciembre no hay más cepo. ¿Cómo ves ese anuncio? Lo cual también, por un lado, le pone un plazo, pero por el otro lado dice, bueno, todo 2025 el cepo por lo menos se mantiene, ¿no? Bueno, yo me parece que hace ya tiempo que vengo diciendo, creo que lo he hablado con vos en tus programas, no veía que sacaran el cepo antes de las elecciones, porque en el cepo es fácil entrar y es muy difícil salir. Y salir del cepo sin dólares sería un suicidio, y el presidente no iba a poner en juego el principal capital, digamos, que tiene en la sociedad, que es el proceso de baja de inflación por salir del cepo, que le importa en general a las grandes empresas o a las empresas que tienen que mover dividendos, utilidades y demás. Así que claramente no es fácil conseguir inversiones con cepo, pero en el corto plazo, y pensando en que estamos en un año electoral, el presidente no iba a jugar una carta que podía generarle un aumento del tipo de cambio y con ello un impacto en inflación, porque el bien jurídico a proteger, el bien económico a proteger es la baja de la inflación. Claro. Por sobre las inversiones. La inversión es un problema de mediano plazo y lo puede seguramente solucionar a partir de que el proceso electoral ya se haya consolidado y digamos, la que eran las perspectivas del gobierno, que tuviera un buen resultado electoral, aplicarlo después de octubre. Así que claramente cuando él dice el cepo lo voy a sacar, primero dijo a principios del 2026, ahora dijo a finales del 2025, en realidad el cepo lo va a sacar si puede y consigue los dólares después del proceso electoral. En el proceso electoral, al cepo lo necesita para vigilar al tipo de cambio, digamos, para contener al tipo de cambio. Claro está que para que el tipo de cambio o el peso no se devalúe, no se tiene que devaluar las expectativas y la palabra presidencial, y el hecho del viernes no ayuda para eso, y la nota del lunes tampoco ayuda para eso. Y José, ¿cómo estás viendo en el arranque de este 2025 en general la marcha de la economía? El consumo no termina de recuperarse, ¿no? Hablando ya del mercado interno y del poder adquisitivo de la gente. ¿Cómo ves este inicio y cómo perfilás el desarrollo que puede tener la economía nacional? Bueno, también lo vengo planteando ya hace tiempo y lo he planteado aquí en tu programa. La economía recupera de manera heterogénea. No es lo mismo la realidad que hoy tiene Vaca Muerta, la pampa húmeda, donde la lluvia mejoraron las perspectivas de la cosecha, a lo que puede tener una provincia del litoral o del NOA, digamos. Y dentro de lo que es la economía, los distintos sectores. No es lo mismo el sector vinculado a, digamos, la obra pública, que está completamente golpeado, y por ende la construcción, que algún otro sector, como se los vinculó al sector agropecuario, que tiene una realidad distinta. Entonces, es heterogéneo por regiones y es heterogéneo por sectores. Y esto lo vengo diciendo ya hace tiempo. La recuperación no es que se da en B corte, como dijo el presidente, sí para algunos sectores, pero no para la economía en su conjunto. Dentro de esto, lo que va creciendo, recuperando poco a poco, fundamentalmente en los últimos meses, pero que no le permite recuperar lo perdido en los últimos años, es el ingreso de la gente, sea formal o informal. Y por supuesto que el ingreso vinculado al sector público, a los empleos públicos, está el más golpeado de todo por una decisión política. Entonces, yo te diría que el sector privado en general, sea formal o informal, está mejor que el mes pasado, mejor que el anterior y mejor que el anterior, pero está peor que hace un año y pico, claro, o hace 2 años. Entonces, esto se nota, y mientras la inflación vaya descendiendo, digamos, la gente valora el menor consumo, el esfuerzo que está haciendo, porque la inflación, digamos, desciende, pero cuando la inflación se haya tranquilizado y los argentinos ya la tengan incorporada como un logro, le van a empezar a pedir al gobierno futuro. Creo que
como viene, llega bien al proceso electoral, salvo que empiecen a aparecer cisnes negros, y en este caso, digamos, errores no forzados, autoinfringidos por el propio presidente, ¿no? Te diría que el consumo poco a poco va a ir recuperando, el gobierno incluso ha cedido sus aspiraciones digamos, de recomponer tarifas para más adelante, para que no le impacte tanto en el bolsillo de la gente, fundamentalmente de la gente del AMBA, que es donde hay gran caudal electoral, y entonces lo que iba a ser un ajuste del 10% en electricidad o el 8%, pasó a ser 4 ajustes del 2% para que no le pegue en inflación. Así que me parece que el joystick de Caputo va a seguir funcionando para tratar que la inflación esté alrededor del 2 y en cuanto pueda mostrarla al 1 y algo, que ya va a ser un buen indicador desde el punto de vista de la expectativa y de la psicología de los consumidores, aunque recordemos sigue siendo alta para la inflación que tienen los sectores, pero es muy inferior a la que se venía dando y a la que la mayoría de los analistas pensábamos que podía haber con un nuevo gobierno. José, muchísimas gracias, como siempre, un gusto. No, igualmente, el gusto es mío. Un abrazo grande, Marcos. Saludos. Un abrazo grande. José Simón, el economista. Bueno, analizando la marcha de la economía, cómo puede ser el desarrollo de la actividad económica durante este año, un año electoral además, es decir, un año muy particular. En Argentina las elecciones siempre son hechos que modifican sustancialmente el contexto, ¿no? y las acciones de gobierno. Pero además analizando el impacto sobre la credibilidad del presidente que tiene en cuanto a la marcha de la economía y la aplicación del plan económico, todo esto que estamos viendo del CryptoGate, ¿no?